Esta semana se implementará el paquete 19 de sanciones contra Rusia, enfocadas en la energía, servicios financieros y comercio rusos. Pero la decisión más importante de la Unión Europea es que finalmente la Unión Europea ha preparado un acuerdo para prohibir completamente el suministro de gas ruso. Las reglas nuevas se aplicarán gradualmente desde este año. El abandono total de todos los portadores de energía rusos debe completarse antes de finales de 2027. A pesar de los sueños de Donald Trump y su círculo de reiniciar los Nord Stream, en la Unión Europea afirmaron que, aún tras finalizar la guerra, mantendrán la prohibición de comprar gas y petróleo rusos. Además, los líderes de la Unión Europea están listos para distribuir los riesgos financieros y legales de otorgar a Ucrania el llamado reparatarismo. Eso significa que durante los próximos 3 años, Ucrania finalmente recibirá 140.000 millones de euros de los activos rusos congelados. Soy Alexei Pechi, hoy es 20 de octubre, discutamos este tema juntos. Pero antes de que comencemos este episodio, les pido que se suscriban a este canal, por favor denle like, escriban cualquier comentario debajo de este video y asegúrense de suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video, ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Ahí está escrito: apoyar el canal de Alexei Pechi. Elijan el formato que les sea más conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Entonces, la decisión que se ha estado esperando desde hace mucho tiempo. Los ministros de energía de los países de la Unión Europea, en una reunión en Luxemburgo, finalmente acordaron hoy una posición común sobre una nueva ley que pondrá fin a la dependencia de Europa del combustible ruso para finales de 2027. Según el proyecto, el suministro de gas ruso, bajo contratos a corto plazo, debe cesar ya para mediados de junio del próximo año. O sea, es literalmente medio año y después de otros 18 meses todos deben estar cerrados. Acuerdos con contratos largos, o sea, para finales de 2027 no debería llegar ni una sola gota de gas ruso a Europa desde Rusia. Pero aún así, para algunos países sin salida al mar, como Hungría y Eslovaquia, se prevé una excepción temporal. Bueno, y esa concesión es más bien una formalidad, porque esta iniciativa de la Unión Europea para rechazar el gas ruso solo requiere una mayoría calificada de votos. Por lo tanto, puede ser aprobada incluso si algunos participantes se oponen. De hecho, 25 de los 27 países de la Unión Europea votaron a favor de rechazar el gas ruso antes de finales de 2027, pero eso es más que suficiente. Es decir, Hungría y Eslovaquia se quedan solas. Y aquí es importante señalar que ahora Estados Unidos insiste en acelerar la ruptura de los lazos energéticos de Europa con Moscú y en aumentar la compra de gas natural licuado estadounidense. Y en la declaración conjunta de la Unión Europea y Estados Unidos se habla de los planes para firmar un acuerdo. Fondos acreditados para salarios, en general, se prevé una suma de 750.000 millones de dólares en los próximos 3 años. Como declaró el comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jorgensen, cito: estamos colaborando estrechamente con la administración estadounidense en el ámbito energético. Estamos diversificando activamente nuestras fuentes de importación de gas. Por cierto, aquí vale la pena señalar un detalle muy importante sobre cómo la Unión Europea, le jugó una mala pasada a Donald Trump. Les recuerdo que hubo rumores de que personas del círculo cercano de Trump mantenían negociaciones con los rusos para, después de que terminara la guerra de Rusia contra Ucrania, relanzar juntos los Nord Stream y enviar gas ruso a Europa. O sea que los estadounidenses querían quedarse con el control del gasoducto y los rusos volverían a tener el mercado europeo para vender su gas ruso. Pero ese mismo comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jorgensen, añade, cito: la Unión Europea no planea reanudar la importación de gas ruso ni siquiera en caso de que se firme un tratado de paz entre Ucrania y la Federación Rusa. En mi opinión, en el futuro no deberíamos importar ni una sola molécula de recursos energéticos rusos y ese es un mensaje muy importante que debemos enviar. Pero el proceso de rechazo al gas ruso aún no ha terminado. Después de que los países miembros acuerden sus posiciones, comenzarán las negociaciones con el Parlamento Europeo, que ahora exige una renuncia más rápida no solo al gas, sino también al petróleo de Rusia. Ellos dicen que cerrarán todos los negocios desde el próximo año.
Y si el Parlamento Europeo vota a favor de la versión actual del proyecto de ley, entonces la renuncia deberá ocurrir antes de finales de 2027. Y bueno, la Comisión Europea propone aquí un compromiso. Proponen prohibir la importación de gas natural licuado ruso hasta finales de 2025 y mantener las demás entregas, pero reducirlas gradualmente hasta finales de 2027. Y aquí está. Actualmente alrededor del 15% de los suministros de gas natural licuado a Europa provienen de Rusia, lo que la convierte en el segundo mayor proveedor después de Estados Unidos. Los países de la Unión Europea gastan entre 500 y 700 millones de euros al mes en gas ruso, pero también los ministros de energía en la reunión de hoy en Luxemburgo discutieron cuestiones de apoyo energético a Ucrania. Rusia sigue intentando dejar al país en un apagón total. Por cierto, en toda esta historia vale la pena destacar a Austria, porque fue precisamente este país el que bloqueó el paquete de 19 sanciones que incluye la prohibición de comprar gas ruso. Pues bien, Austria exigía descongelar parte de los activos rusos congelados para compensar con ellos las pérdidas del Raiffeisenbank International austriaco. Este banco sufrió debido a las multas impuestas por el régimen ruso. Por eso Austria exigía como si fuera a descongelar el dinero ruso para tomar un poco para sí misma y cubrir las pérdidas del Raiffeisenbank. Sin embargo, otros países se opusieron a esta exigencia. Y este paquete de sanciones requería la aprobación unánime de los 27 países miembros y hay que reconocerle eso a Austria. Ella levantó su bloqueo, a pesar de que su banco aún no ha recibido compensación por las pérdidas. Y agregaré otra noticia. Los líderes de la Unión Europea están listos para repartir los riesgos financieros y legales de otorgar a Ucrania el llamado crédito de reparación, como indica el proyecto de decisión de la Cumbre de Líderes de la Unión Europea para cubrir las necesidades de Ucrania en los próximos 2 años. Los líderes de la Unión Europea pidieron a la Comisión Europea que presentara una propuesta sobre el posible uso de los fondos restantes relacionados con los activos bloqueados de la Federación Rusa. Se indica que las propuestas deben cumplir con la legislación de la Unión Europea y el derecho internacional, así como tener en cuenta la distribución de riesgos entre los países miembros. Este es un punto muy importante, porque Bélgica, en cuyo territorio se almacenan más de 180.000 millones de euros en efectivo debido a la inmovilización de activos rusos, en general no se opone a su uso después de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero en Bélgica quieren que otros países de la Unión Europea compartan que la cantidad de efectivo, esos 180.000 millones de euros, equivale a 1/3 del Producto Interno Bruto del país. Es una carga seria. Y Bélgica dice, escuchen, si surgen problemas, ¿por qué solo nosotros tendríamos que responder por esto? Dicen que si hay riesgos todos deben asumirlos, eso es todo. En Bélgica quieren que otros países de la Unión Europea compartan los riesgos entre ellos y así los líderes de la Unión Europea acordaron repartir los riesgos por igual entre todos. Ucrania recibirá el crédito de 140.000 millones de euros respaldado por activos rusos congelados. Ucrania estará obligada a devolver ese dinero solo después de que Rusia pague completamente todas las reparaciones por la invasión. Y si no las paga, entonces Europa simplemente tomará esos activos congelados como pago de la deuda de Ucrania. Y ahora ya se ha decidido que el riesgo colectivo recaerá sobre los países del G7 y Europa. Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.